corresponde al profesor Mario Eduardo Ackerman por el Diario de los Andes. Señor Presidente, señores ministros del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, me sumo a las expresiones de todos los que me han precedido en felicitar al Tribunal por esta decisión democrática de escuchar a las partes y a todos aquellos que estén interesados a través de esta audiencia pública que me halaga extraordinariamente poder participar, porque son la primera experiencia que se hace en esta provincia. Y le agradezco también a la señora secretaria, que vaya a saber por qué me presentó como profesor y no como abogado, como instructor. Así lo habían presentado a usted, entonces quise respetar eso. Bueno, le agradezco mucho porque me exhibo con orgullo a la condición de profesor de la Universidad Pública. Es cierto que soy abogado, no podría sino ser docente en una universidad pública, pero mi mayor orgullo es haber llegado a ser profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, donde cursé mis estudios. Y por ahí quiero comenzar. Quiero empezar por algo que aprendí también en la universidad, que fue, entre otras cosas, las enseñanzas de Carmen Lúpiz. Carmen Lúpiz decía: no se puede buscar la verdad solo en parte. Se la busca del todo. Esto es, se la busca hasta que se la encuentra. Porque si no, lo que se está buscando no es la verdad. Y yo creo que de esto es de lo que se trata este debate tan interesante y tan trascendente en que está involucrado, que es la cuestión de la vigencia o no del artículo 58 del laudo 17 de 75 como apariencia. Porque en lo profundo, lo que aquí se está discutiendo es una de las mayores expresiones de la libertad sindical, que es el derecho a la negociación colectiva. La reivindicación del derecho a la negociación colectiva que tan fuertemente y con tanto énfasis y fundamento hizo mi colega y amigo, el profesor Sánchez. Sobre este punto, yo en los 19 minutos que me restan voy a intentar hacer tres señalamientos principales. Primero, una referencia a la que yo entiendo que la derogación del artículo 58, pero muy brevemente lo voy a hacer, ya se han explayado sobre quienes me precedieron. En segundo lugar, me voy a detener unos minutos en la cuestión del salario mínimo vital y móvil y la derogación del artículo 141 de la ley 24013, derogación a la que yo no le atribuyo ninguna trascendencia en orden a lo aquí debatido, pero que tiene importancia aquí por un dictamen de la Procuración General de la Nación en el caso Supercanal. Y finalmente sí me voy a centrar en lo que para mí es el núcleo de la discusión, que es la cuestión de la negociación colectiva y la inescindible relación entre negociación colectiva y mecanismos de solución de conflictos. Primero, una referencia a la derogación del artículo 58 por las leyes 23.928 y 25.561. Lo dijo la Corte, esto está definido, lo dijo la Corte en el caso Baigorria, mucho más no se puede decir. Después vamos a ver que la Procuración General de la Nación, en el caso de Supercanal, no tuvo en cuenta este precedente. Pero ¿por qué yo le atribuyo trascendencia a Baigorria? Porque Baigorria lo que dice es que lo que se deroga es una regla de una norma provincial, una ley de la provincia de Entre Ríos que había vinculado el salario de los funcionarios públicos con el salario mínimo vital y móvil. Y la Corte dice: la ley de la Nación derogó esta norma provincial. Y uno piensa, si una ley de la Nación puede penetrar en la autonomía de la provincia, porque entra en la autonomía de la provincia, para derogar una norma dictada por la provincia en ejercicio de las facultades no delegadas a la Nación, y la Corte lo convalida, más razón. Tiene que aceptarse la derogación de una norma que es producto de un acto del propio Poder Administrador, porque el artículo 58 no es un producto de la autonomía colectiva, es una ofensa, es un agravio, es la violación del derecho a la negociación colectiva. Es producto de un arbitraje, es producto de
Es una decisión tomada en contra de la decisión de los actores sociales y de las posibilidades de actuar de los actores sociales. Por ese motivo, primero, no tengo duda en orden a la derogación del artículo 58 y la validez de las normas previas. Segunda cuestión, el tema del salario mínimo y la derogación del artículo 141. Derogación, a mi gusto, particularmente saludable. Particularmente saludable. ¿Por qué? Porque le devuelve a las partes la posibilidad de negociar colectivamente y vincular el salario al salario mínimo o a lo que se les dé la gana, si así lo quieren hacer, pero sin lo negocian. Lo que hace 141, la derogación del 141 no es nada más que eso, porque el 141 no había afectado la vigencia del artículo 58, porque el 141 prohíbe para adelante, pero no afecta lo que estaba para atrás. De manera que esto no es trascendente. Sin embargo, en el caso Sucalcanal, en su dictamen del 13 de marzo del año 2013, la Procuración General de la Nación, a través de la Procuradora subrogante, hace una serie de afirmaciones que pueden generar confusión. ¿Por qué? Porque vincula la fijación del salario mínimo vital y móvil con la negociación colectiva. Y no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. El salario mínimo vital y móvil de carácter nacional es producto de una decisión política. Es un instrumento de política económica, no es un instrumento de política laboral, es un instrumento de política económica, en el que a través de un falso tripartismo, porque no hay tripartismo su decisión, el gobierno fija el salario mínimo vital y móvil aplicable a todos los trabajadores y empleadores del país, es todavía una garantía constitucional. ¿Y por qué digo que es una decisión política? Porque basta con que una de las dos partes representadas, porque hay un número importante de representantes de los empleadores, un número importante de representantes de los trabajadores y un único representante del Estado, que es el ministro de Trabajo. Pero basta con que una de las dos partes, que se supone que están negociando, diga que no, para que se imponga la voluntad del árbitro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la calidad de los hechos? Que dicen, llegamos a un acuerdo entre nosotros, pues si no, viene el ministro de Trabajo y no va a decir cuánto es. Pero el ministro de Trabajo primero le dice cuánto es. El gobierno anuncia cuánto va a aceptar que es el salario mínimo. Pero esto no es negociación. Negociación supone concesión recíproca. Y aquí nadie le da nada a cambio del otro, simplemente fijan un número. Número que tiene en cuenta una serie de datos que tienen que ver con la situación económica general del país, los intereses de los consumidores, una serie de datos. No tiene que ver con la negociación colectiva. Tanto no tiene que ver que se admite el arbitraje obligatorio. Si no hay acuerdo entre el representante de los trabajadores y el representante de los empleadores, el artículo 137 y 139 nos dicen que el interés general, el ministro de Trabajo fija cuál es el número, pero va mucho más allá de aquel laudo obligatorio de la ley 16936. No hay recurso administrativo ni judicial admisible contra la decisión de ese árbitro. ¿Cómo vamos a comparar eso con la negociación colectiva? ¿Cómo vamos a llamar a eso negociación colectiva? La confusión conceptual de la Procuradora General, a menos de haberse olvidado de lo que dijo la Corte Badoria, es monumental. De manera que es un agravio a la negociación colectiva, comparar la fijación del salario mínimo con lo que puede ser el producto de la negociación colectiva. Y le agrego un último dato, ya simplemente como anécdota. La Organización Internacional del Trabajo no admite la negociación colectiva tripartita. Los órganos de control de la OIT, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que son los dos órganos de control de la OIT, rechazan cualquier forma de participación del Estado en la negociación colectiva. El Consejo Nacional del Salario Mínimo Interinoble es un instrumento válido para la fijación del salario mínimo, pero no tiene nada que ver con la negociación. Y vamos entonces a lo que yo creo que es el real edad de esta pregunta. Aquí lo que estamos discutiendo es libertad sindical. Y no es otra cosa que libertad sindical. Los trabajadores pretenden reivindicar una norma que es la negación de la libertad sindical. Vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Aquí lo que estamos discutiendo es una de las expresiones fundamentales de la libertad sindical y la democracia en la vida de las empresas. Porque en una democracia, la democracia no se puede detener en la puerta de las empresas. Y la democracia entra en las empresas a través de la negociación colectiva, que es el instrumento fundamental de participación. La libertad sindical no es unilateral. La libertad sindical no es una libertad de los trabajadores. La libertad sindical es libertad sindical de los empleadores y de los trabajadores, lo dice el convenio 87 de la OIT. Claramente, los empleadores y sus organizaciones, los empleadores tienen derecho a organizarse y los trabajadores tienen derecho a organizarse y las organizaciones de los trabajadores y las organizaciones
organizaciones de los empleadores deben ser independientes de la injerencia del Estado. Y lo mismo ocurre con la negociación colectiva. La negociación colectiva supone bilateralidad. Es como el matrimonio. Tenemos algunas novedades en la Argentina en materia de matrimonio, pero todavía no llegamos al matrimonio bilateral. Son dos. Y si son dos necesarios para el matrimonio, son dos necesarios para la negociación colectiva. El derecho a la negociación colectiva es cierto en la Constitución, está reconocido en este artículo 14 bis, cuando dice que queda garantizado el gremio, consultar convenio colectivo de trabajo, recurrir a la conciliación y arbitraje y el derecho de huelga. El derecho de huelga sí es unilateral y es exclusivo de los trabajadores. El recurso a la conciliación y al arbitraje y la vida de la negociación colectiva es bilateral porque no es la una. Es impensable. Y así está en todos los instrumentos, en todos los documentos del OIT. ¿Y qué otra cosa dice el OIT en esta materia? Que negociación colectiva y mecanismo de solución de conflictos son inseparables. Todos los convenios del OIT, implícitamente en el artículo 4 del convenio 98 desarrollado por la doctrina de los órganos de control. Y claramente en el convenio 154 se dice que los mecanismos de solución de conflictos deben estar concebidos y diseñados de tal forma que no supongan una negación del derecho a la negociación colectiva. ¿Y cuál es la negación del derecho a la negociación colectiva? El arbitraje obligatorio. El arbitraje obligatorio. Porque se saca a las partes la posibilidad de determinar a través de la negociación no solo salarios, sino condiciones de trabajo. Porque la negociación colectiva no es solamente el salario. El salario es una parte de la negociación colectiva. Porque ¿qué es negociar colectivamente? Negociar colectivamente es hacer posiciones recíprocas en función de las necesidades de cada una de las partes. Y por eso debe ser periódica, se debe ir renovando. ¿Por qué se tiene que ir renovando? Porque las condiciones cambian. Cambian las necesidades de los trabajadores y cambian las necesidades y posibilidades de las empresas. Entonces el convenio se tiene que ir adecuando hacia una referencia del doctor Sapia al cambio tecnológico, pero no solo el cambio tecnológico, a las circunstancias regionales, a las circunstancias económicas, a la situación general del país. Y lo mismo le pasa a los trabajadores, que los trabajadores son fundamentalmente consumidores. El trabajador que busca trabajo no es porque tenga una compulsión por el trabajo, ni tenga una vocación incontenible por el trabajo. La persona que trabaja porque quiere salario, un salario que le sacase para vivir dignamente. Pero en el contexto de una empresa que pueda pagar. Entonces esto se negocia. Y esto es lo saludable de la negociación colectiva. El arbitraje obligatorio es todo lo contrario. El arbitraje obligatorio es la negación del derecho a la negociación colectiva. Y por esto lo ha dicho la OIT sin necesidad de que hubiera una norma previa. Hay dos cosas que ha dicho la OIT sin necesidad, los órganos de control de la OIT, sin necesidad de que haya un texto convencional, ni ninguna norma de la OIT que diga, por ejemplo, que los trabajadores tienen derecho de huelga. El derecho de huelga está implícito en la libertad sindical y el derecho a negociación colectiva. No hay negociación colectiva posible si no hay derecho de huelga. ¿Cómo se va a presionar a quien tiene capital para que haga una concesión? ¿Porque tiene buena voluntad? ¿Porque son sociedades de beneficencia? No. Haciéndole daño. ¿Y qué es la huelga? La huelga es un instrumento legítimo para hacer daño. Es un instrumento atípico. Como decía Pío Uriarte, es el instituto más atípico de la parte más atípica, de la rama más atípica del derecho. Es absolutamente típico porque es la legitimación del daño. Un daño transitorio, un daño reversible, un daño como instrumento para negociar. El arbitraje obligatorio es la negación de eso. ¿Y qué han dicho entonces los órganos de control? Así como la huelga es una derivación natural de la libertad sindical, el arbitraje obligatorio es la negación del derecho a la negociación colectiva. Implícita la negación en el artículo 4 del convenio 98, explícito en la recomendación 92, explícito en el convenio 154, explícito en el convenio 151 sobre relaciones colectivas en el sector público, cuyo artículo 8 hace expresa referencia a que los mecanismos de solución de conflictos deben ser confiables para la paz. Por eso me llamó la atención cuando mi amigo y colega Héctor Recalde, cuando hace esa historia de la situación traumática por la que históricamente ha atravesado la negociación colectiva y cómo asoció en una asociación que comparto absolutamente dictadura militar con negación de la libertad sindical y con negación del derecho a la negociación colectiva, me llamó la atención que dice, cuando dijo que en el año 1966, cuando se produce el maldito golpe de Estado del 28 de junio del año 1966, la medida que toma la dictadura para limitar la negociación colectiva es la ley 17.224. Efectivamente se dictó esa ley, llamada ley, acto normativo,
decreto ley, en la designación posterior, la ley 17.224 del año 1967 efectivamente penetra en la negociación colectiva, pero eso fue en el 65. En el año 66, apenas asume la dictadura militar, dicta la ley 16.936 de arbitraje obligatorio para la solución de conflictos. Pero como esa dictadura tenía excelentes juristas cómplices, por eso se habla siempre de una dictadura cívico-militar, cuando el general Onganía le dice una dictadura que se precia y no puede tener derecho de huelga, o sea, uno no puede sino compartir como concepto, sus asesores, entre los que estaban juristas de talla superior, como era lamentablemente Guillermo Gordon, por ejemplo, ministro del Interior, y así le fue, le dice, no, mire, en general, el derecho de huelga es una garantía constitucional, y nosotros lo que dijimos es que el Estatuto de la Revolución Argentina, que eran casi que enseñamos estos tipos, el Estatuto de la Revolución Argentina está arriba de la Constitución, y nosotros no modificamos la cuestión del derecho de huelga. ¿Y cómo hacemos? Y háganlo temporal. Si uno quiere hacer una norma permanente, lo mejor que puede hacer es darle vigencia temporal. Le dieron vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 1967. Se prorrogó varias veces, hasta que caducó la ley el 31 de diciembre del año 1973. Y en la segunda semana de enero del año 1974, como recordó el doctor Sapia, el gobierno constitucional restableció la vigencia de 16936 por retroactividad el 1 de enero, no sea cosa que haya quedado un día con derecho de huelga. Le dio vigencia permanente y hizo aplicable a cualquier tipo de conflicto que lo susciten en cualquier lugar del territorio nacional, el derecho de interés. Y ahí pasó a ser automáticamente inconstitucional. Es inconstitucional la ley 16936, era inconstitucional la ley 10638, fueron correctamente derogadas primero por la 25250 y luego por la 25587, abriendo las puertas a la posibilidad de la negociación libre y voluntaria, pero los productos del arbitraje obligatorio no son menos inconstitucionales. ¿Y por qué es inconstitucional el producto del arbitraje obligatorio que se dado? Porque es una limitación a la negociación colectiva e introduce una nota de desequilibrio entre las partes. Los trabajadores que pretenden ampararse con el artículo 58 se sientan a la mesa de negociación con el 58 en el bolsillo, con la cláusula de ajuste en el bolsillo. Eso no se negocia, es el primer pago. Negociamos todo lo demás, este es el piso. Eso pone una situación de desigualdad de las partes en el convenio colectivo, en la negociación colectiva, y esa desigualdad es inadmisible y niega la lógica de la negociación colectiva. Termino para no excederme del tiempo. La primera de las reglas es respetar también la regla del tiempo. Vuelvo a Caneluti. He empezado con una referencia a Caneluti. Ahora lo voy a parafrasear. No se puede defender la negociación colectiva solo en parte. Se la defiende íntegramente. Se la defiende para el ejercicio pleno, sin limitación. Se la defiende acompañada con el derecho al ejercicio del derecho de huelga como medio de protección, de preservación de los derechos de los trabajadores y de presión sobre los empleadores. Porque si no se defiende el derecho a la negociación plenamente, lo que se está defendiendo no es el derecho a la negociación colectiva, sino la pereza de no querer negociar colectivamente haciendo concesiones recíprocas como es esta una exigencia fundamental. ¿Qué es lo que creo? Que si el tribunal entiende que el artículo 58 está vigente, está sosteniendo la vigencia de una norma inconstitucional. E independientemente de lo que las partes hayan pedido en los respectivos expedientes judiciales, el tribunal no puede convalidar la vigencia de una norma inconstitucional. Mil de Pereira en adelante, la Corte Suprema ha dicho que los tribunales tienen la facultad de control de constitucionalidad y ahora recientemente en Rodríguez Pereira y de convencionalidad del oficio. Si se llegara a interpretar, como lo que yo entiendo, que la 23, 9, 28 y 25, 561 no derogaron ese acto administrativo que dio lugar al artículo 58, estamos en presencia de una norma absolutamente constitucional en las categorías de Sagüez, es un supuesto de inconstitucionalidad directa y absoluta, que así debe ser declarada oficio por el tribunal. Muchísimas gracias otra vez y